que una de las materias que me bocharon en la facultad se ofreció para ayudarme a estudiar porque era economía internacional y yo no entendía nada y Oscar se ofreció. Después la terminé sacando, así que va dedicada a él. Mirá vos la anécdota con el Oscar, ministro. Muy bien, muy buena un onda. capo, Oscar. Aparte, si se pudo hacer cargo de ese quilombo, Olvidate. yo decía, me puede explicar tranquilamente. Tal cual. El tema es cómo lo recepcionás. Yo siempre digo, a mi mamá le entendían todo, yo no. Es como Y bueno, recepcionás eso también, ¿no? depende. Pero a ver, Depende de si te sabe si habla explicar o así en no. una entrevista, digo, debe tener la capacidad Olvídate. para docencia, para enseñar de una manera que le entiendas. Tiene tono de docente, ¿viste? Sí, tal cual. Ahora, Tal cual. bajo, mantenido el Del tono. docente de antes. Del docente de antes. Sí, de los docentes de antes del Meet, del Google Meet. Tal cual. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo tuvo tu semana? ¿Cómo viste la semana política en Chubut? ¿Pasó Bien, mucho? bien. Yo, Movidita. yo acá estoy con el punteo, ¿no? Digo, leo Sí. el primer punto. Milei en Comodoro y Madryn. Para mí pasó hace 3 años eso, más o menos. Y fue justo después de que saliste al aire. Tal Porque cual. fue ese El sábado y domingo ese llegó a domingo. Comodoro. Tal cual. Estuvo movidito, movió bastante gente. No sé si dijeron que movió entre 15.000 y 20.000 personas, lo que es remarcable, que lo hizo sin un acto, es verdad, que iban y lo visitaban ahí a donde salía, por ejemplo, afuera del Hotel Austral en Comodoro, y no sé en Madrid dónde fue que se En Madryn reunió, o convocó que la lo tuvieron Galesa. en la Y no Galeza. sé si, no, había bastante gente, pero algunos decían 500, otros decían un poquito más de 1000. Viste Dicen que que se tardó en Puerto Madryn, que se estuvo medio prorrogó 2 veces flojo, el horario. Había estuvo medio flojo, que la gente no lo pudo ver, y pero caminó 20 minutos, una cuadra básicamente, nada más. en Comodoro movió bastante gente, estuvo con Tres Fingers, su candidato a gobernador, y bueno, no hizo pie en Trelew. Claro, ahora que se vienen las elecciones en Trelew y tiene candidato, uno hubiera imaginado que iba a ir para capitalizar el triunfo en caso de que se diera, pero bueno. Ya tiraste la primer chicana. ¿Tiene No es candidato? chicana, es acto. ¿Vos decís que tiene candidato? Y sí, su espacio lleva a Gustavo McCarthy El en la partido. boleta. El Partido por la Libertad Independiente de Chubut, Y el PLICH, Plich. Ese es un frente. Plich. el Frente, el PLICH por la Libertad Independiente de Chubut. Bueno, no va a tener que llevarlo en la misma boleta, ¿no? O sea, no va a ser la cara de Gustavo McCarthy pegada a la cara de Javier Milei para presidente, pero va con su herramienta electoral. Así que vamos a ver qué pasa en la primera elección de nuestra provincia. Ese mismo día se elige gobernador en Río Negro y en Neuquén, el 16 de abril. Lindo, lindo. Bueno, ¿Cómo? es algo para analizar, Fede, que todos estén desdoblando, adelantando y demás con respecto a las nacionales. No es un dato menor. Hay mucha incertidumbre, me parece, con respecto a lo que va a pasar a nivel nacional. El otro día fue el plenario en Avellaneda del peronismo y dicen que hubo bastantes chispazos que abrieron el micrófono Hola. a la cámpora, así que como que es un reflejo de lo Hubo que un pasó corte, también esta perdame, semana. Fede, hubo un corte, hubo bastantes chispazos y abrieron el micrófono y ahí no te escuché más. Perdón, abrieron el micrófono a la militancia y hubo muchas críticas a la cámpora. Y decía que eso se suma o es un reflejo de lo que pasó esta semana entre Santiago Ibón, el diputado nacional de la cordillera de Esquel, y Aníbal Fernández, que también chocaron. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, recordemos. Tal cual. El Era un trasfondo fiel de eso es defensor, que era un fiel defensor del kirchnerismo y sobre todo de la figura de Cristina, pero creo que está siendo claro a la hora de decir lo que está pasando. no, yo creo que Aníbal cuando apunta dispara bien. Después te puede gustar o no lo que dice, pero a mí lo que yo siento o lo que interpreto es que es una disputa por la intendencia de Quilmes. Acá, bueno, Aníbal Fernández es de Quilmes, fue candidato a intendente y también lo fue Mayra Mendoza, que es la actual intendenta.
referente de la cámpora, Ujú. que el año pasado estaba colgada del paravalancha cuando Cristina se presentó en el Estadio Único de La Plata, estaba con Máximo Kirchner con la tribuna de la cámpora, y bueno, ahí hay una disputa por un municipio que se lleva a las esferas del gobierno nacional, y hay mucha incertidumbre, hay muchos conflictos adentro del frente, y también el frente opositor se está chipeando, gana una provincia el PRO, gana otra la UCR, hay que ver cuál es el candidato en Chubut. Bueno, en Chubut se ve eso y saltamos al segundo punto del punteo, la interna entre Nacho Torres y Damián Bis, después de la elección interna de Trelew, se viene profundizando. ¿Cómo viste la elección interna de Trelew, Fede? Bien, no sé cómo... la interna del peronismo va a ser de la general, porque hay 5 candidatos a intendente de Trelew que o son o en algún momento fueron afiliados al peronismo. Y la interna de Juntos por el Cambio fue buena, fue ¿cómo decirlo? Sin sonar fuerte, fue sanguinaria, fue salvaje. Se jugaban mucho, Se ¿no? dieron muy duro. Yo creo que bueno, la presencia de Federico Mazzoni ahí en la interna de Juntos por el Cambio es un síntoma también de que el radicalismo, digamos, el candidato impulsado por el PRO, Gerardo Merino, Es radical. es un radical de toda la vida, y como que el sector que preside el radicalismo, encabezado por Damián Bis, no pudo conseguir un candidato radical en Trelew, o pensó que ganaba fácil las internas y después estaban bien posicionados en la general. Sí, que hay que agregar que no solamente era el impulsado por Damián Bis, sino también por Florencia Rossi, que es la presidenta del comité local de Trelew. Sí, sí. O sea, tenían el aparato para el lado de Mazzoni, Y básicamente. viajó Gerardo Morales. Sí, sí, Gerardo Morales, lo tomando videos, se nacionalizó Claro. mucho la interna. No, pusieron todos los fierros. Para mí el radicalismo no contaba con perder esa interna, porque además vienen como perdiendo hace tiempo contra Nacho Torres, ¿verdad? Los vemos enfrentándose hace un par de turnos electorales ya, y por lo general, bueno, el que está sentado en el Congreso de la Nación es Nacho, así que la pulseada la viene ganando el senador del PRO últimamente, y bueno, ya se van metiendo incluso en otras localidades. Por ejemplo, hubo polémica alrededor de Esquel, porque Damián Bis dijo que apoyaría que Sergio Ongarato, el actual intendente, se presente de vuelta, que recordamos que se puede presentar de vuelta porque hubo una modificación en la ley de corporaciones municipales que permite una reelección más a los intendentes que transitaron el periodo de pandemia, porque se considera como que fue una emergencia y como que no pudieron desplegar sus políticas o sus acciones, sus planes de gobierno, así que se les da un periodo más. Damián Bis dijo que apoyaría a Ongarato, y ya sabemos que el candidato en Esquel de Ignacio Torres y del PRO es Matías Taceta. Lo que hay que ver es qué decide, 2021 con Ongarato. tal cual, lo que hay que ver es qué decide Ongarato. Yo creo que Ongarato, según lo que nosotros entrevistamos, va a trabajar por la unidad, y yo no sé, me atrevería a decir que ya hay un previo arreglo con Nacho Torres. Bueno, lo que trascendió y por lo que Damián Bis salió a decir que apoyaría una nueva candidatura de Ongarato de intendente, fue que Ignacio Torres le había dicho que lo quería llevar de legislador nacional de año en la boleta que él encabezaría él para gobernador. Así que por eso digo que la interna se va desplazando, y bueno, después vamos a ver cómo son muy salvajes nuevamente las internas en Juntos por el Cambio ya en 2021, que incluso que era una elección legislativa, por ahí uno pensaría que no se ponen todos los fierros ahí, sino que se guarda para los años en los que se compite por el Ejecutivo, y se dieron con todo. Hubo denuncias de fake news, estos mismos actores que hoy están hablando se dieron, así que vamos a ver cómo sigue eso y para dónde se va llevando la disputa, ¿no? Bueno, en Comodoro también tenemos a Tomás Bufa,
radical, identificado con el sector de Damián Bis, y tenemos a Ana Clara Romero, del PRO, identificada con Ignacio Torres. Así Sí, que que hoy pareciera como que es la figura más fuerte que tiene el sector del PRO, no solamente en Comodoro, sino en general, ¿no? Digo, es la que encabezaría las posibilidades de conducir los destinos de Comodoro según algunas encuestas. Creo que lo de Bufa es para meter una figura y terminar negociando. ¿Cómo la ves? sí, para empezar, que Bufa era el candidato a primer concejal de Ana Clara en 2019, y el, ¿cómo, cómo decirlo? Bueno, en 2021 sacó 1.000 votos menos que Carlos Linares en Comodoro en las elecciones legislativas. Aunque iban a categorías diferentes. Linares iba a senador por el PJ y Ana Clara Romero a diputada por Juntos por el Cambio. Le empató la ciudad más grande, más populosa de la provincia, así que a partir de ahí como que Ana Clara Romero es la figura a vencer dentro de lo que es la política comodorense, y creo que ese es el principal problema con el que va a tener que lidiar Juan Pablo Luque. Ahí quería llegar. ¿Cómo ves esto de que ahora también, de hecho lo pusimos en el top 5, como que ahora Linares también dice, si me lo pide Cristina volvería a ser candidato a intendente de Comodoro? ¿Crees que eso va a beneficia aún más que sigan apareciendo candidatos a intendentes sabiendo que el candidato oficialista es Maximiliano Sampaoli? ¿Perjudica Bueno, al peronismo y beneficia la carrera de Ana Clara Romero? yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿Sampaoli o Macarasvili pueden ganarle a Ana Clara Romero en un mano a mano por la intendencia de Comodoro? Yo creo que si van todos Ah, juntos, sí. bien. O sea, si fuera Sampaoli solo y Macarasvili se bajara y Linares no se presentara y fuera el único candidato del PJ. Claro, vos hablas con varios actores y te dicen que la figura que convoca es Juan Pablo. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay que ver el tema de las encuestas, quién las hace, cuáles son ¿Quién los las paga? intereses, exacto, cuáles son los intereses, tal cual, cuáles son los intereses y demás. Pero todo indicaría como que la figura la figura de Ana Clara es la que lleva los votos de Juntos por el Cambio, no sería la figura de Nacho Torres. Y en el caso de los candidatos a intendente, el que llevaría los votos sería el mismo Juan Pablo Luque, el que Bueno, arrastraría a un Maxi Sampaoli, a un Otar Macharasvili o quien sea. sí, para que pueda transferirle todos los votos tiene que ser uno. O sea, si se presentan más de uno, por el peronismo, como está pasando en Trelew, va a ser difícil transferir los votos, porque aparte los votos no son transferibles, no es que los dirigentes dicen yo tengo estos 30.000 votos que les digo que vayan y te voten y te votan a vos. Hay toda una cuestión bastante profunda y de decisión personal. Por lo general es mayor la gente que decide su voto en el momento, en el cuarto oscuro, que la que va decidida y que está informada de todo lo que pasa como para votar con seguridad y sabe que no se lo está mandando. Así que yo creo que la pregunta es, yo no considero que Sampaoli o Macarasvili tengan más intención de votos que Ana Clara Romero, pero creo que Linares podría ser una persona que podría hacerle fuerza y que de hecho podría volver a ganar. ¿Vos decís que el caudal de votos de Carlos Linares no disminuyó en Comodoro Rivadavia? Sí, puede haber disminuido, pero Yo en porque hago un poco de 2021 los votos memoria, eran de él. y corregime si me equivoco, haciendo un poco de memoria, Sí, en la candidatura a gobernador sí, de Carlos Linares, él perdió en Comodoro. sí, contra Mariano Orsiani. Ujú, Pero en 2021 ganó ujú. como candidato a senador. Así que yo creo que la figura con más intención de voto del peronismo es que si Linares se presenta, es la respuesta a la pregunta. O sea, si se presenta es porque no queda otra, porque no hay nadie más que le gane. Y yo creo que el principal problema de Juan Pablo Luque para encarar cualquier proyecto a nivel provincial es que primero tenés que tener solucionado tu lugar, ¿verdad? Bueno, ¿crees que a Y partir bueno, de blanquear sus intenciones de ser candidato es como que en algunos sectores se empezó como a empiojar la ciudad? Porque creo que la tiene inclusive, bastante ordenada, pero tienen pequeños focos
¿no? Que no tiene que dejar crecer, me parece, Juan Pablo, y que creo que se generaron esos focos a partir de decir, che, quiero ser. Sí, es que eso siempre va a pasar, porque aparte incluso hasta hace muy poco tiempo se especulaba con que Juan Pablo Luque podía, con una mayoría no especial, o sea, una mayoría simple en el Consejo Deliberante, cambiar un solo artículo de la Carta Orgánica y presentarse a otra reelección como intendente. Que recordemos que en Comodoro no se puede porque son 2 periodos consecutivos como viceintendente o como intendente. Entonces, lo que se especulaba era que Juan Pablo Luque podía, ya que todos los que medianamente seguimos el panorama político sabemos que tiene un capital político importante en Comodoro, todos dijimos, bueno, puede ser que modifique la Carta Orgánica porque los votos los tiene en el Consejo y se asegure Comodoro para el peronismo. Pero en una decisión estratégica él decidió ir a jugar por la gobernación, se mantiene firme y bueno, pero yo creo que lo primero que hay que solucionar es el lugar de uno. Creo que esa es la principal ventaja que tiene en la interna Ricardo Sastre, que en Madrid gobierna Gustavo Sastre y la ciudad está ordenada y no se especula con cambios en las reglas electorales, ni adelantamiento de elecciones, ni nada por el estilo. Bueno, creo que Madrid por carta orgánica no puede adelantar. Tiene que ir pegada a las Mira, no tenía provinciales. ese dato, no tenía ese dato. Creo, es algo que vengo y que no termino de ver, pero no termino de corroborar, pero tengo entendido que la carta orgánica de Madrid dice que sí o sí tiene que ir pegada a la decisión provincial. A las provinciales, bueno, Sí. es interesante también porque, bueno, el vicegobernador es de Madrid, entonces la especulación con la fecha de las elecciones provinciales corre con ventaja, digamos. Es decir, yo, por ejemplo, hay gente a la que no le pegaría mi boleta. Yo no quisiera competir contra una boleta con Milei, por ejemplo. Entonces, lo que haría sería adelantar las elecciones. Igual se está hablando que a nivel nacional el peronismo quiere competir con Milei y quiere que Milei llegue al balotaje porque el pensamiento es le ganamos en el balotaje. Así que hay que ver cómo se define todo eso. Tal cual. De todas maneras, creo que acá pasa el análisis. Bueno, Arcioni ya tiene claro de que eso es lo que viene expresando y viene reafirmando cada vez que se lo preguntan, que hay colegas que son bastante insistidores con el tema y que bueno, que Arcioni lo está diciendo en cada una de las entrevistas que va a ir pegado a la nacional. Igual es su principal carta de negociación. Hoy en día es el principal capital político que tiene el gobernador, definir cuándo van a ser las elecciones. Así que yo tampoco me apresuraría a definir nada ni hacerle un favor a nadie. Ahí quería llegar. ¿Crees que es parte de la confianza? Sí, 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 o sea, lo demuestra. Si las presiones externas hiciesen que lo forzaran a tomar una decisión y que ya la tenga que comunicar estando a tantos meses de que puedan ser las elecciones, esta semana también salió el calendario electoral de las nacionales, sería una muestra de debilidad también, como diciendo, sí, bueno, ¿cuándo quieren que sean? Es este día. Y Mariano Orsini construyó un capital político que ahora de hecho está recorriendo todo el interior provincial, se lo ve cada fin de semana en un pueblo distinto, y en una localidad distinta, perdón, y bueno, cuando él decida que políticamente le sirve, que están las condiciones dadas, va a decir cuándo son. Además, yo lo que considero es que el gobernador, o sea, el que define cuándo son las elecciones en el distrito, en la alianza que conforme, cuenta con un peso importante. Es decir, yo creo que alguno de los candidatos a legisladores nacionales, si se dan con las nacionales, las elecciones provinciales, va a ser elegido por el gobernador, que es el que tiene la herramienta para definir cuándo son las elecciones. Acá me dicen, Fede, déjame interrumpirte, que de la única manera que podrían adelantar en la ciudad de Puerto Madryn es la entrega de mandato o la nueva asunción del mismo Gustavo Sastre en caso de ganar. Ah, O sea, bueno, la entrega de mandato antes, ¿no? claro, Dice, o claro, sea, claro. querés adelantar, adelantás, pero tenés que entregar el mandato antes. Salvo que ¿Y asuma. cuánto tiempo después de las elecciones hay que entregar el mandato? En 90 días deberían asumir los nuevos. Mira,
Interesante esa regla. Sí, Yo sí. creo que Eso es lo bueno de tener Madrid, un grupo de WhatsApp donde nos peleamos 24 horas al día y te el tiran que este tipo de mencionaste hoy, información. el grupo que mencionaste, el grupo de la Exacto. Discord, El grupo de la está bien. discordia. Por un lado bien Ah, y mucha información, por otro lado terminamos todo un zafarrancho de peleas y... Pero eso, bueno, yo es como una casa. lo que creo es que Madrid políticamente, dentro del peronismo, está más ordenado. Además tienen la ventaja, Gustavo y Ricardo, de que son mellizos, ¿no? O sea, tienen el superpoder de estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que yo creo que Comodoro primero va a tener que acomodar lo suyo y creo que si hace las elecciones municipales en conjunto con las provinciales va a ser un problema porque van a terminar habiendo 10 candidatos como pasa hoy entre el EUSI, si no hay decisiones anteriores o un filtro anterior. Lo bueno es que recién he preguntado a Oscar Antonena, no sé si escuchaste, es que ya es momento de tomar definiciones, ¿no? Digo, ya está Y, la chicana de y, quién va, quién no va, que sería buen vice, que sería buen vice, que si arreglo, que no arreglo, que voy arreglo, que voy por afuera. Ya es como que eh, es momento de definir, digo. y además que sacaron las pasos, ¿no? Así que y eso se votó en la legislatura, o sea que había acuerdo entre las fuerzas políticas de la provincia. Eh, y Entre al las no estar las mayorías, porque pasos, hay un ordenado. creo que No, hay, no, pero sí, perdón. no, no, disculpame, decime. No, no, disculpame vos, Gonzalo. Lo que yo decía, lo que yo decía es que hay acuerdo político de las mayorías, porque yo entiendo que Pagliarón y Aguilera no querían eliminar las PASO, pero tienen solamente 2 votos. Sí, porque recordemos que originalmente eran tres en Juntos por el Cambio, Sebastián López del PRO hizo un bloque unipersonal Ujú. y quedaron los dos radicales en solitario. Pero sí, bueno, ese es un tema, es un problema de nuestra legislatura y de su conformación, que es uno de mis temas favoritos de estudio y en la carrera Es tu trabajé militancia mucho. de la representación, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que digo es que yo vengo del interior, yo viví muchos años en el Maitén, en la cordillera, y que las ciudades están sobre representadas en la legislatura y las del interior está subrepresentado. Prácticamente no hay legisladores de las localidades pequeñas, pero ese es un tema. Otro día nos juntamos y hablamos específicamente de eso. Cuando quieras. Voy al piso, te llevo los trabajos. Además dije en Twitter, me bardearon mi carrera. Me dijeron que ser politólogo era un curro. Yo estudié, lloré, Pero no me le dé. bocharon de materia. Y sí, pero no hay que meterse en esa, Fede, no hay que meterse en esa. Viste, yo a veces Siempre va a haber alguien que extraño esté inconforme y en realidad lo que molesta es la exposición, es empezar a estar en temas de discusiones, en lugares como este, ¿no? En tener protagonismo, eso siempre va a molestar. bueno, Así que, ¿sabes que no qué? te A la lo, que gilada te ni tomen un mal, cabida. Y que te volviendo, tomen un mal. volviendo al tema que nos compete, ¿cómo viste, cómo yo en el top 5 hablé de la reunión de CAME en Comodoro Rivadavia y lo Sí, destaqué por la confluencia de actores de distintos colores políticos empujando un mismo carro y priorizando la provincia del Chubut como la punta de lanza. ¿Qué quiero decir con esto? Es una persona que empezó a trabajar, el presidente de la FECH, como es Carlos Lorenzo, ex diputado provincial, muy picante de la Unión Cívica Radical, sí, me contaron historias. muy picante, que vale destacarlo, pero bien, Digo, Sí, sí, sí. de De los esos que diputados que se de los necesitan. que se extrañan, de los que te daban Sí. debate fuerte, ¿no? De los que se extrañan. Que Que podés no trabajó pensar como él, pero respetás lo que dice exactamente, por la exactamente, defensa de las convicciones. exactamente. Trabajando con una legisladora netamente de origen peronista, como es Eugenia Lianelo, Sí. quien es Le la que... mandamos un saludo a Euge que debe estar escuchando. Ayer le dije que nos escuche. Mira, que seguramente nos está escuchando. Y si no, después nos lee y siempre me hace alguna crítica constructiva. Pero para no irme, digo, Euge, que presenta el proyecto en diputados, y es Ignacio Torres quien impulsa el proyecto en Senado. O sea, fíjate que es
es un proyecto que se trabaja con la Unión Cívica Radical, en diputados con gente del peronismo y en Senado con gente de Juntos por el Cambio del PRO. Digo, y un gobernador que se puso en trabajo conjunto con Carlos Lorenzo, que se puso al hombro de esto y dijo, che, vamos a hacer las gestiones correspondientes para que esto se lleve adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ergo, conclusión, se pone a la provincia del Chubut en la cima como prioridad. Y creo que eso es lo importante, y creo que se vio reflejado en fotos, inclusive en la participación de lo que fue la reunión de CAME en Comodoro Rivadavia. ¿Lo ves así? Fue muy interesante esa reunión porque se venía hablando, bueno, antes, ese fin de semana anterior, Javier Milei cantó en Comodoro que la casta tenía miedo y durante la semana luego se juntó todo lo que él llama casta, o sea, todos los políticos de los partidos tradicionales de nuestra provincia y pidieron todos juntos por un proyecto en conjunto que puede llegar a beneficiar a toda la Patagonia, porque es el retorno por zonas desfavorables en toda la Patagonia, el proyecto que se presenta. Dentro del recorrido legislativo es un proyecto que ya lo había presentado Eugenia Leanelo en la Cámara Baja y luego lo había presentado también un proyecto que apuntaba a lo mismo en la Cámara Alta, Ignacio Torres, y finalmente entre la CAME y la FECH hicieron un proyecto conjunto, unificado, y todos los legisladores de la provincia lo están acompañando. Para mí esto es una muestra de madurez que es importante destacar porque los que hablamos de política siempre estamos acostumbrados a hablar de peleas, de polémicas. Que poco le interesa a la gente, ¿verdad? Claro que por eso crecen fenómenos como el fenómeno Milei. Porque los políticos se pelean por temas electorales y después cuando hay que trabajar en los años pares, podría así decirse, que no hay elecciones, nunca tiran todos al mismo lado. Igual permitime decir, corregirte en algo, me parece que no se pelean por cuestiones electorales, se pelean por espacios de poder pensando en la persona. Sí, bueno, sí. A eso me refería con cuestiones electorales, sí, es así. Nunca una pelea por las convicciones que defiende mi espacio, siempre por ver quién es el que va a ocupar esa silla. Pero acá mostraron una madurez importante y además el gobernador Mariano Arceni poniéndose al frente de la pelea y además, vos dijiste, poniendo a Chubut como en primer plano. En la presentación había legisladores nacionales de toda la Patagonia, estaba el vicegobernador de Santa Cruz, había vicegobernadores de otras provincias patagónicas, estaban los representantes de la Cámara de Empresas, de medianas empresas de las diferentes provincias patagónicas. Este es uno de los primeros actos en los que se cristaliza lo que durante... Hola. Hola. ¿Me escuchás? Ahí se cortó. Esto es un acto donde se cristaliza el bloque patagónico, que tanto hablamos durante tanto tiempo en el Congreso de la Nación, y hay que pensar que son 6 provincias patagónicas. En el Senado, que hay 3 senadores por provincia, es un cuarto del Senado. Y por ejemplo, el Norte Grande ya tiene su consejo que junta a los gobernadores y actúan en conjunto. Sería bueno ver si este es el primer paso para que la Patagonia también vaya hacia eso, porque también hay muchos temas que compartimos en conjunto, ¿verdad? Tanto problemáticas como beneficios. Tal cual. Coincido. Hola. ¿Qué está pasando? Hola. Hola. Se cortó otra vez. Sí. Problemáticas como beneficios. Estoy con el cogote afuera de la ventana por poco para que... Pero hacen 45 grados. ¡Qué lindo! Bueno, ahí te salió el tono Fabián te salió, el tono Fabián de voz. Cuando dijiste 45 grados parecía que le habías dado el teléfono a tu papá. Que me está escribiendo, voy a escracharlo, me está escribiendo y no vale escribir lo que escribe, no voy a decir que me escribe, obviamente. Pero bueno, un saludo a mi hijo. Sí, Fede, un grosso. Escúchame, bueno, básicamente un panorama político
medio embarroso, y creo que se va a seguir profundizando, y a ver si coincidís conmigo en este análisis, que el 16 de abril va a ser un disparador de acomodamiento de piezas, por así llamarlo. Lo que pasa en Trelew se va a replicar fuertemente en la provincia. Y creo que actores que hoy están subestimados, pateados en el piso y demás, pueden llegar a resurgir con, che, mirá, venite para este lado, venite para el otro lado, venite para el otro lado, porque, o puede llegar a pasar de que lo que se tenía pensado, de hecho nadie pensaba que Masón iba a perder una interna, o sea, muy pocos de acuerdo a las encuestas, eh, y creo que se pueden llegar a mover muchas piezas en materia política a partir de lo que ocurra el 16 de abril. ¿Vos creés lo mismo? Sí, porque Trelew, para los que vivimos la política de Chubut, sabemos que es como la madre de todas las batallas. Esta vez está adelantada, o sea que es el laboratorio de muchos frentes electorales. Bueno, el Frente de Todos, por ejemplo, es como electoralmente el primer lugar en el que se conforma en Trelew, encabezado detrás de, encolumnado detrás de Manuel Colimir. Y luego tenés, es decir, ¿no? Hola. Sí. Hola. Hola, ¿Ahí me ¿me escuchás? escuchás? Sí. Sí, yo te escucho. Encolumnado a través de Manuel Colinir y... Y digo que además va a haber otros 4 candidatos que podrían pensarse que son peronistas. Tal cual. Así que vamos a ver qué pasa, porque ¿qué pasa si gana Leila Loichón, por ejemplo, la candidata de Adrián Maderna? ¿Qué Eso lo pasa con deja Adrián muy bien Maderna? posicionado. Sí, candidata de Adrián Eso lo, Maderna y de Ricardo Sastre. Porque Ricardo ha claro, tirado flores ahí. y la conoce. Pero también Gustavo Sastre, por ejemplo, felicitó a Manuel Colinier, Sí, sí. luego de la interna del Frente de Todos. Así que hay que ver, hay que ver. Para mí Adrián Maderna se define su futuro político en este 16 de abril. Y además de Trelew, lo que te comentaba, va a haber elecciones en Río Negro y en Neuquén. Y va a ser interesante ver ahí cómo se desarrollan las fuerzas nacionales y las Absolutamente. fuerzas provinciales. En este momento en ambas provincias gobiernan fuerzas provinciales, como la que gobierna en Chubut. Así que hay que ver cómo está el ambiente social, cómo está la sociedad, el electorado, y lo que suceda va a definir cómo van a seguir comportándose los diferentes actores políticos en nuestra provincia. Fede, querido, te agradezco muchísimo que hayas estado, espero que te hayas sentido cómodo. Interesante Nada, siempre hablar contigo y que hayas estado en este enfoque político en el resto de billutería. para mí un placer, porque lo escucho desde el primer programa.